pequeño resumen de cómo se verían en el electrocardiograma cada una de estas alteraciones. Ahí vemos en un trazado largo, en un monitor, la fibrilación auricular. No se reconocen complejos, ni ondas, ni segmentos, ni intervalos, ni absolutamente nada. Este paciente hay que verificarle el pulso y si no tiene pulso hay que realizar una defibrilación. Lo pueden intentar primero realizando maniobras de RCP y si no da resultado, pues con el defibrilador. Luego tenemos la taquicardia ventricular. El sonido típico característico es regularmente regular, a diferencia de la fibrilación auricular. Entonces aquí, este tipo de paciente, aquí sí nos toca también verificar pulso. Si no tiene pulso, iniciar compresiones. Si tiene pulso, entonces le podemos dar medicamentos y ya después podemos pasar a cardiología. Doc, en taquicardia ventricular sin pulso se puede hacer un masaje. No, porque no es una taquicardia supraventricular, es diferente. El masaje, las maniobras vagales te sirven en la supraventricular, no en la ventricular. Obvio, lo que les decimos a todos, si uno no tiene con qué, pues hay que hacer lo poco que saben que está en relación con esas situaciones. Si ustedes no tienen un cardiodefibrilador, no tienen amiodarona, no tienen sino forma de hacer compresiones, pero ve que de pronto con un masajito les baja la frecuencia cardíaca, se les apareció la virgen, listo, les va bien y listo. Bueno. Entonces las alteraciones de la onda P, ahí tenemos la típica fibrilación auricular. Cuando no estamos seguros simplemente escuchamos el sonido del monitor, irregularmente irregular. Acuérdense que hay tres tipos de fibrilación: la respuesta ventricular lenta, menos de 60, controlada de 60 a 100 y rápida, mayor de 100 latidos por minuto. Y existe la otra clasificación de la fibrilación. ¿Quiénes estuvieron en la escalada conmigo estos días? Eso. ¿Cuál es la otra clasificación de la fibrilación? ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Hey! Está la de no, la paroxística, la de no, la persistente prolongada y la permanente. Las últimas dos exigen que haya más de un mes de evolución de la fibrilación, y como hay más de un mes de evolución de la fibrilación, ese paciente necesita ecografía Doppler de vasos de cuello y ecocardiograma, porque puede tener trombos en las cavidades cardíacas o en los vasos del cuello que le van a generar un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces, por eso tenemos que estar seguros, no solamente de si es de respuesta rápida, controlada o lenta, sino también cuánto tiempo lleva la evolución. Ahí sí les pido que cuando estén interrogando a ese paciente, raspen esa olla con la cuchara. O sea, hay que sacarle la información, que estén seguros de cuándo comenzaron las palpitaciones, porque estos pacientes lo describen es como palpitaciones. De nuevo, paroxística, persistente, permanente y persistente, prolongada y permanente. Esa es lo que tú estabas hablando ahorita, una taquicardia supraventricular paroxística. Suena como una taquicardia ventricular común y corriente, pero los complejos QRS son más estrechos y definitivamente no hay onda P. En la taquicardia ventricular tampoco se ve onda P, pero los complejos QRS son bastante amplios. Entonces a este paciente sí, lo primero que hay que hacerle es maniobras vagales. El masaje ocular, si no tiene queratocono, si no tiene cirugía de retina, si no tiene glaucoma, o podemos pasar a hacerle masajito a nivel de los vasos de cuello, pero estando completamente seguros que esto es la primera vez que le pasa, que no tenga antecedentes de cardiomiopatía isquémica, porque pueden estar al masajeando desprendiendo trombos, o le pueden hacer el cepillado anal, que ustedes ya saben que debe ser súper incómodo, pero eso le baja la frecuencia cardíaca. Vale. Si nada de esto sirve, entonces ¿cuál es el medicamento que dijimos que sí servía?
La adenosina, ¿vienen ampollas de cuánto? ¿De cuánto? De 6. ¿Y las dosis? 6, 12 y 18. Intervalos de 2 minutos entre cada una. Se barre con 20 centímetros de destroza o solución salina, pero preferiblemente destroza para que llegue más rápido a la fibra miocárdica. Bien. La otra alteración de la P. El tratamiento de explosada de agua es con explosar 5 Pues sí, pero es difícil conseguir destroza 10. Lo más seguro es que va a tener destroza 5. Igual no se usen si el paciente es diabético. Si le subimos un poquito el azúcar, para eso está la insulina. Es más fácil bajar el azúcar que subirlo. Es mucho más difícil. El flúter, miren, suena común y corriente. De pronto uno no le para bola, sino hasta que uno voltea y mira ese monitor. Lo que estamos oyendo es la frecuencia de los ventrículos y sin embargo tiene más de 300 en frecuencia en las aurículas. Por eso es tan peligroso. Control del ritmo, control de la frecuencia y anticoagulación, así como con la fibrilación auricular. Y la taquicardia auricular, como habíamos hablado, normalmente más de 100, 120 de frecuencia cardíaca y generalmente las ondas P de cada complejo QRS pueden ser diferentes. Hasta 3 ondas P completamente diferentes, e inclusive pueden haber ondas P que sean completamente diferentes a eso. Luego, dentro de nuestro resumen, teníamos las alteraciones del intervalo PR. Aquí tenemos un bloqueo del primer grado. El intervalo PR es prolongado, pero es constante. Los QRS son estrechos. Pero ustedes llegan y miden más de 5 cuadritos de ancho, pero son constantes. Entonces ahí puede estar usando beta bloqueadores, calcio antagonistas, ser deportista de alto rendimiento, no requiere un manejo diferente a cambiarle los medicamentos si le está generando síntomas, o simplemente le estamos haciendo control, porque esto es como una escalera. Después del bloqueo de primer grado, va a ir al segundo grado muy zoom. No, pero no como diferente. Entonces, vamos al de segundo grado muy zoom. Mire que el intervalo PR se va prolongando hasta que Desaparece. y donde no conduce, no hay complejo QRS. Es la mejor forma de poderlos identificar. Acuérdense que en el primer grado los intervalos PR son constantes pero prolongados. En el segundo grado se va haciendo más ancho, más ancho, más ancho hasta que ya no conduce. Aquí el paciente lo mismo. Si toma beta bloqueadores, los suspendemos, calcio antagonistas, los suspendemos. O le decimos que viene a hacer actividad de alta competencia como tal. Luego encontramos el bloqueo de segundo grado. No, pues Estos, sí. más ondas P que complejos QRS. Y miren que hay Hay sitios 3 ondas donde P ahí. desaparece inclusive el complejo porque hay más ondas P todavía. Entonces, la característica que tiene es que el intervalo PR o del complejo QRS siempre va a ser constante otra vez como el del primer grado, pero pueden ser más estrechos. Manejo, marcapaso, no tiene otra. Y si ustedes escuchan, la frecuencia cardíaca se escucha lenta. Entonces uno está atendiendo al paciente y uno se gira a mirar el monitor porque uno está escuchando que hay algo en esa frecuencia cardíaca que como que no cuadra. Entonces no es solamente lo que veamos en el monitor, también lo que escuchemos. Los pulsoxímetros, súper útiles para ello. Y el bloqueo auriculoventricular completo, todavía más ondas P que complejos QRS, los intervalos PR no coinciden para absolutamente nada, más ondas P que complejos QRS y, como les dije, una onda P puede caer en la onda T, puede caer en el complejo QRS y de pronto uno ve una pequeña deformidad y como uno todavía no tiene mucha práctica, uno no las identifica, pero sí sirve el ruido que están escuchando. Aquí la frecuencia cardíaca está muy baja. O sea que es de marcapaso definitivamente. Luego vienen las alteraciones de la frecuencia cardíaca. Entonces la primera, la taquicardia sinusal. Entonces ya sabemos que tenemos que indagar por fiebre, por vómito, por alguna infección, por consumo de psicoactivos, cafeína, por un susto que le hayan pegado, que le haya dicho que no, es que estoy en embarazo, cosas así por el estilo. Ya vamos como locos. Si hay fiebre, bajamos la fiebre. Si está deshidratado, rehidratamos. Cada cosa tiene su solución. Sí,
siguiente. Luego, la bradicardia sinusal. Los intervalos PR son constantes, no miden más de 5, menos de 3. Siempre antes de cada complejo QRS hay una onda P, pero la frecuencia cardíaca está menor de 60 latidos por minuto. Acuérdense que la nueva convención de la Sociedad Europea de Cardiología ya está diciendo que no debemos considerar taquicardia a partir de 100, sino a partir de 90. Eso es algo que realmente hay que empezar a tomar en consideración, porque las nuevas guías dicen que la frecuencia cardíaca basal normal en una persona entre 60 y 80 años debe ser de máximo 80 latidos por minuto, y que ya en 90 se puede considerar como una taquicardia. Entonces, por eso, si vemos que un personaje adulto mayor tiene 90 de frecuencia cardíaca, nos toca pensar que puede estar haciendo algo infeccioso, o que está deshidratado, o que está haciendo algún otro tipo de problema. Bueno, la arritmia sinusal, que es cuando el paciente respira, toma aire, acelera el corazón, respira y desacelera el corazón. Entonces vemos que todos los complejos QRS son precedidos por una onda P. En todos hay una onda P, pero los intervalos R y R no se ven iguales. Entonces uno dice, muchas, eso se parece a la fibrilación auricular, es que la fibrilación auricular no hay las P. Entonces se tiene que acordar que en edades extremas, menores de 14 años, mayores de 65, se puede presentar la arritmia sinusal respiratoria y es completamente fisiológica. Profe, digamos, teniendo al paciente ahí en cama y viendo el electro, que suena normalmente, uno puede identificar un infarto ahí en ese momento. Depende. Porque es que los derivaciones, monitores generalmente le van a mostrar 2, 3 o ABF. Por eso. Entonces él puede estar haciendo un infarto de la cara septal o la cara anterior y esos no van a aparecer en el monitor. Entonces sí o sí usted tiene que, si el paciente está quejándose de dolor, disnea o cualquier otro equivalente anginoso, tomarle un electrocardiograma en el momento. Bueno. Y el electrocardiograma normal, ondas P, pegaditas a los complejos QRS, los complejos QRS son estrechos, los intervalos PR son normales, los intervalos QT son normales. Entonces este paciente, veamos, de impresión diagnóstica que está sano, que no tiene ningún tipo de problema. Lo escuchamos, debe estar más o menos entre 60 y 70 latidos la frecuencia cardíaca, entonces estamos relajados con él. Bien. Ahora sí vamos a hablar entonces de las lesiones cardíacas. Las lesiones cardíacas es la parte que más compromiso nos genera como tal. Les cuento, por ejemplo, este fin de semana, el domingo, nos llegó un señor que estaba bajo los efectos de alcohol y la cocaína, 43 años. Y llegó por dolor en el pecho, le tomaron un electrocardiograma y tenía su nivel del ST en B1, B2, B3, B4. ¿Qué carajo es eso? B1, B2, B3, B4. Anterosectario. Y tenía un infradenivel del ST en 2,3 ABF, que es la cara inferior. O sea que tenía prácticamente una imagen en espejo. Le mandamos a tomar enzimas, la troponina, pero llevaba apenas una hora, así que la troponina de ingreso salió en 58, salió débilmente elevada. Pero el señor desde que llegó decía que tenía dolor en la nuca. Dolor en la nuca y estaba con la presión arterial en 240, 140 la presión arterial. O sea que tenía, ¿qué? Hipertensión severa. No, así no se llama. Sí, no, en la guía 2025 se llama. Si tiene un infarto agudo del miocardio, hipertensiva. tiene una emergencia hipertensiva. Ya. Ya de lo que no se habla es de urgencia hipertensiva, esa ya no. Es emergencia hipertensiva. Pues si tiene ya daño a órganos, sí, es emergencia. Entonces, como el señor se quejaba de dolor en el cuello, todos obviamos el hecho porque la familia que entró con él, porque el hombre no hacía sino quejarse, gritarse, parecía que estaba bajo estado de abstinencia, dijo que a él le dolía mucho el cuello desde siempre. Entonces, ¿qué se hizo? Apenas llevaba 1 hora y media con el dolor, trombolisis. Entonces, arteplasia, se le coloca un 10% en los primeros 2 minutos, luego otra cantidad en los siguientes 60 minutos y luego otra cantidad hasta completar 90 minutos. Durante el paso de la arteplasia no se presentó sangrado ni nada por el estilo, la presión arterial nunca bajó. Lo tuvimos con nitroglicerina 0.5 microgramos por minuto y la betalol 40 miligramos cada 3 horas nunca bajó. El señor
después ya empezó a decir que el dolor no era solamente en la cabeza, en el cuello, sino que se le había pasado a la cabeza, pero no tenía sintomatología neurológica. Le tomamos un TAC de cráneo y tenía una hemorragia intracerebral Fischer 4. Ustedes tienen que aprender a clasificar esas hemorragias intracerebrales. Vienen del Fischer 1, 2, 3 hasta el 4. El 4 ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿hay qué? ¿Ah? ¿Hay qué? Se murió. En este momento están en unidad de cuidados intensivos, se están intentando seleccionar qué órganos van a donar, porque el hombre es donador obligado. Pero pues no puede donar todo porque es consumidor de psicoactivos, tocaba descartarle una hepatitis B, una hepatitis C y el VIH. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema que se puede llegar a presentar? Que como el hombre llegó con dolor en el cuello, pero la familia dijo que ese dolor en el cuello era crónico, de entrada, como estaba quejándose de dolor en el pecho también, nadie le pidió un TAC de entrada, porque él pudo haber hecho una hemorragia con esas cifras de presión arterial tan elevadas, pero todo el mundo pensó en el pecho y en el dolor en el cuello, y eso es un hecho. Cuando una persona tiene un sangrado a nivel intracerebral, hace déficit neurológico de inmediato. Eso no es que, ay, es que me dio dolor de cabeza y ya. Les estaba hablando de las 2 de la tarde, más o menos. Y a las 8 de la noche ya lo tuvieron que intubar, porque ya ahí sí empezó a hacer cambios de tipo neurológico y empezó a tener compromiso de tipo respiratorio. Entonces, cuando se le hizo la trombolisis, que eso es algo que también tienen que tener en los diagnósticos, ¿ah? Se coloca trombolisis que no evidencia reperfusión. Cuando uno le coloca la trombolisis al paciente, normalmente el paciente entra en algo que se llama RIVA, ritmo idioventricular acelerado. O sea que hace como unos complejos normales, un poco anchos, pero sin onda P. Pero todos los intervalos RR son regulares. Entonces, baja el supradesnivel, se presenta el RIVA y ya uno sabe que el paciente quedó con criterios de reperfusión. En esta oportunidad el paciente quedó sin criterios de reperfusión, no había cambios. El supradesnivel persistía a pesar de que se le hizo la trombolisis. Y solo cuando lo intubaron, cuando ya quedó bajo el efecto del rocuronio, bajó la presión arterial. Fue la única forma. Entonces, imagínense este tipo de cosas. Entonces, por eso queda para que ustedes graben este tipo de situaciones que se presentan. Si el paciente llega a consultar por dolor también en el cuello o menciona algo de dolor de cabeza antes de, estando con una emergencia hipertensiva, mano blanco cerebro, tomen el TAC referido, porque si no, entonces nos vamos a quedar sin saber cuándo sangró, si sangró cuando le dio la emergencia hipertensiva o si sangró cuando se le hizo la trombolisis. Pero en ninguna de las situaciones, ese es el problema, hizo cambio neurológico ni al ingreso ni durante las 8 horas después de la trombolisis. Lo vino a hacer casi 12 horas después. Bien, entonces las lesiones cardíacas tienen un orden determinado que es importante en la cronología del tiempo. No funciona igual en cuanto a la fisiología. En cuanto a fisiología, para que a uno le dé una lesión, que es lo primero que vemos en el electrocardiograma, ¿qué tiene que ocurrir primero? La isquemia, exacto. ¿Por qué se produce la isquemia? Por hipoxia. Exacto. Entonces aquí viene lesión, viene necrosis y finalmente viene la isquemia. O sea, suena absurdo, pero ocurre en forma inversa a como se presenta dentro del corazón el fenómeno del infarto como tal. Entonces la lesión puede ser un proceso agudo, que puede ser una elevación del segmento ST, que es la real urgencia. El segmento ST elevado es al que se le hace trombolisis. A la que no se le hace trombolisis es al descenso del segmento ST, porque es un IAM sin elevación del ST. Entonces siempre acuérdense, porque se los van a tirar a preguntar siempre en las rondas con los pacientes coronarios. Doctor, doctora, ¿lo trombolizan? Y el paciente sin elevación del ST. Y uno, sí, porque es que está en ventana, pero no tiene elevación del ST. Solo trombolizamos la elevación del ST. Lo segundo es la necrosis. Necrosis implica ya un infarto antiguo. Al hablar de infarto antiguo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Más de 7 horas.
Imagínense, eso ya es un infarto activo. Entonces, es la presencia de Qs significativas menos en ABR, que ustedes saben que ahí la QS en particular, es normal que sea negativa. Y la isquemia, que es la inversión de la onda T. Esa inversión de la onda T puede ocurrir entre las primeras 7 horas hasta la primera semana. Y realmente la onda T después de una semana puede volverse a normalizar, pero lo que sí va a quedar como una cicatriz es la presencia de una onda Q. ¿Ok? Bien. Entonces, isquemia versus lesión. En una isquemia, la onda T se negativiza. Acuérdense que puede ser negativa en ABR, en la derivación de B1, que puede ser positiva, negativa o isofásica. Y a veces podemos encontrar una onda T negativa en niños entre los 1 año y 13, 14 años. De la derivación B1 hasta la B4, para que no se angustien. Y la podemos encontrar negativa en la derivación 3 en las personas obesas y no se considera infarto, ni lesión, ni necrosis, ni nada por el estilo. La fase de lesión es la elevación del segmento ST por encima de la línea isobifásica y normalmente tiene que ser conveja. Convejo significa esto. Si lo vemos en la diapositiva que tenemos más adelante, nos vamos a acordar de la pericarditis, que aparece una carita feliz en el ST, y el infarto, que aparece una cara triste. Ahorita la vamos a ver. Y la necrosis es cuando aparece una Q, que es mucho más profunda de lo normal, y generalmente esa es la seña que va a quedar como una huella de que ese paciente hizo un evento coronario. Entonces, cuando se presenta isquemia, si el paciente tiene una isquemia, la T es positiva, hablamos de una isquemia subendocárdica. Y si la T es negativa, hablamos de una isquemia subepicárdica. Por el contrario, en la lesión se invierte. Si en una lesión encontramos un ST positivo, hablamos de una lesión subepicárdica. Y si el ST es en infradesnivel, hablamos de una lesión subendocárdica. Siempre acuérdense, es mucho más fácil acordarse por lesión. ST elevado, lesión subepicárdica. ST descendido, entonces lesión subendocárdica. Cuando hablamos de isquemia, simplemente los invertimos. Entonces, onda T positiva, subendocárdica, y onda T negativa, subepicárdica. Entonces, ¿puedes devolverla un momentico, por favor? Ahí en la fase de necrosis, esa onda T que se encuentra así como para... como que se fue para un lado. Sí, es una de las Pues caras. eso es que es una onda fea, pero normalmente, no importa nada. normalmente cuando tú ya empiezas a hacer necrosis, acuérdense que lo que les dije, que después de una semana ya la onda T se puede volver otra vez positiva, porque es el proceso normal. Lo que va a quedar como la huella es la presencia de la onda Q, que puede quedar como una Q pequeñita, una Q mediana, una Q larguita, que nos va a hablar en favor de que ese paciente tuvo ese problema. Bueno, infarto con elevación del ST e infarto sin elevación del ST. A cualquiera de los dos les dan exactamente los mismos síntomas: dolor opresivo, retroesternal, puede tener disnea, puede tener radiación con parestesia de miembro superior, cuello, mandíbula, interescapular. Cualquier cosa le puede pasar al paciente, ponerse criodiaforético inclusive. Hay gente que de un momento a otro ustedes los ven y, uy, ¿qué le pasó? Le echaron agua encima y está haciendo un infarto y no tiene dolor. Entonces, el infarto con elevación del ST y el infarto sin elevación del ST. Entonces, síntomas: dolor retroesternal torácico opresivo que puede irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula o a la espalda, sudoración profusa, náuseas o vómito, disnea, ansiedad y sensación de muerte inminente. Ese paciente dice: me voy a morir, siento que me voy a morir. Y generalmente, si les dice eso y viene acompañado con la frase, es que necesito hacer popó, tenganlo casi por seguro que ese paciente se ha muerto. El reflejo defecatorio viene asociado con la sensación de muerte inminente.
muy característico. Y ya la mayoría de los enfermeros ya saben, están entrenados en que cuando llega una persona y le dice, no, es que me siento mal, entonces que yo quiero hacer como, el paciente tiene sus horas contadas. El paciente con síntomas de infarto sin elevación del ST, dolor torácico de infarto con elevación del ST puede ser menos intenso o de mayor duración. Los síntomas asociados como disnea, náuseas o sudoración también pueden estar presentes. O sea, realmente valdría más bien la pena colocar los mismos síntomas en el uno y en el otro, porque realmente no hay mayor diferencia. Entonces, el electrocardiograma del infarto con elevación del ST muestra una elevación del ST en al menos dos derivaciones contiguas, B1, B2, B3, B4, B5, B6, 2, 3, 3, ABF, pero deben ser idealmente contiguas, 1 y ABL. No, pero si lo vemos en B3 y en B4, uno dice, ¿será o no será? Toma otro conmigo. Entonces son las Q patológicas que ocurren después de la elevación del ST, indican necrosis miocárdica, hay una pérdida de la progresión de la onda R en las derivaciones precordiales. Entonces un paciente que tiene antecedentes de cardiomiopatía isquémica, cuando ustedes ven las derivaciones precordiales, es decir, de B1 hasta B6, la R que comienza pequeñita y se va volviendo más grande, y cuando llega a B5 y B6 va bajando otra vez, no presenta esa progresión. Es siempre todo el tiempo constante, se puede ver pequeño, simplemente puede parecer como que no avanza, por decirlo así. Entonces, una mala progresión de la R en las derivaciones precordiales nos tiene que hacer sospechar que ese paciente tiene cardiomiopatía de tipo isquémico. Hay una pérdida de la amplitud de la R en las derivaciones de la zona afectada, se ve generalmente mucho más pequeño. En el infarto sin elevación del ST, el electrocardiograma nos puede mostrar una depresión del segmento ST en lugar de elevación en al menos dos derivaciones contiguas. Hay inversión de la T, que es mucho más común, se ve también más prominente, lo que nos hace sospechar que de pronto tenga una hipopotasemia. Mismo tenemos que pedir electrolitos para llegar y confirmar. Igual acuérdense que los problemas electrolíticos pueden llevar a arritmias y las arritmias llegan a infartos. No se observan Q patológicas en estos pacientes generalmente, puede haber cambios sutiles, en cambio, incluso puede presentarse un electrocardiograma completamente normal. Laboratorios, troponina, se elevan normalmente entre 3 y 4 horas, el pico está entre 24 y 48 horas y permanece elevada de 10 a 14 días. Si un paciente les llega a ustedes después de que le hicieron un cateterismo 8 días después, porque está otra vez con dolor torácico, lo más probable es que se le pudo haber tapado el stent, y si ustedes le toman troponina, lo más probable es que le vaya a salir positivo, porque ya tenía una troponina previa que no ha completado los 14 días para descender como tal. En el infarto sin elevación del ST, la troponina también se eleva, pero no se eleva tan pronunciadamente como se puede elevar en el infarto con elevación del ST. El paciente con infarto con elevación del ST se le debe hacer angiografía coronaria, revascularización e intervención coronaria percutánea. Ojo, este paciente, esta revascularización, tenemos 12 horas desde iniciados los síntomas para hacerlo. Si él les dice, es que estoy con dolor torácico opresivo y ustedes le toman el electro y tienen supradesnivel y ustedes dicen trombolisis, pero se voltean a mirar al paciente, señor, ¿desde cuándo está con el dolor? Ah, desde ayer. Desde ayer ya no le hago trombolisis. Ahí son más los riesgos que los beneficios. Miren lo que le pasó a este paciente que les estaba mencionando ahorita. El paciente sin infarto, sin elevación del ST, se le puede hacer, si tiene menos de 12 horas, se le puede administrar un agente fibrinolítico, pero es muy discutido. Algunos en los pueblos optan por administrárselo cuando no tienen forma de remitir al paciente como tal, y se le puede llevar a cateterismo también de forma opcional. Dime. Por ejemplo, de pronto, yo le hago una pregunta y es, cuando hay cortación de la aorta, ¿puede dar los mismos síntomas de
del infarto. En la coartación de la aorta que describes, que es la disección como tal de la aorta torácica, el paciente llega al servicio de urgencias y dice: doctor, siento algo que me desgarra el pecho, y se hace así. Acuérdense que el signo de Levine es así. Y sabemos que el paciente es el signo universal del infarto agudo del miocardio. Pero el paciente que está haciendo una disección de la aorta dice: es que algo me está haciendo así. Y generalmente llegan y dicen eso y el dolor es severísimo y viene sudando y no se halla y está que se desmaya, todo lo que quieran. Si hay disección de la aorta y no tienes un cirujano vascular ahí a la mano, ese paciente se va a morir. Entonces, cuando llega el paciente con ese síntoma, lo primero que tú tienes que hacer es colocarle un poquito de analgesia para disminuir el estrés, puede ser morfina, y lo bajas de inmediato y que le hagan una tomografía contrastada, no simple, porque en la contrastada tú puedes ver el medio de contraste que se puede meter entre las paredes disecadas del vaso. Entonces ahí uno sabe qué tan malo es el asunto. Acuérdense, ahora que nombraste ese tema, aorta abdominal disecada produce casi los mismos síntomas de una urolitiasis. El paciente llega: doctor, es que me está doliendo aquí la espalda y el dolor se me pasa para adelante y me bajan los testículos. O a la vagina, en el caso de las mujeres. Y uno, cálculos renales, entonces, boom, creatinina, toda la cosa, un urotac. Y mientras está sentado esperando y llenando la vejiga, se murió. Y entonces resulta que tenía una disección de aorta abdominal. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. No todos los pacientes que llegan con dolor lumbar que se irradia el abdomen o viceversa significan cálculos. Si son adultos mayores sobre todo, y sobre todo están con hipertensión arterial, que uno se deja confundir y uno llega y uno dice: es que está con dolor, es normal que la presión esté alta. No, la presión se puede subir con el dolor, pero se subirá por ahí a 140, 90. Pero 180, 140, dolor atrás que se le irradia adelante, cúrense en el salud y pidan un TAC contrastado. Generalmente el paciente que diseca un TAC, un aneurisma de aorta abdominal, cuando les llega a ustedes al servicio, no dura más de 4 horas. Entonces, esta es la fase evolutiva de un infarto agudo del miocardio. Aquí tenemos el corazón del paciente que estaba sano y de un momento a otro comenzó con dolor opresivo retroesternal. Hace elevación del ST. En la medida en que ST está elevado, en la medida en que van progresando las horas, miren cómo empieza ya a sumarse la onda Q. Luego esa Q se hace un poquito más profusa, el intervalo ST empieza a descender y empieza a sumarse ya la onda T negativa. Aquí ya estamos más o menos en 7 días. Queda una onda Q que es bastante grande con respecto al tamaño del total del complejo QRS, y la onda T está persistentemente negativa, hasta que finalmente pasa una semana y en esa semana la onda T ya volvió otra vez a estar positiva, pero quedó esa Q que va a ser la seña, la huella de que ese paciente hizo algo de tipo coronario agudo en un momento determinado. Entonces, electro normal, luego viene el suprarrenal del ST, después empieza a aparecer la onda Q patológica con la necrosis miocárdica, puede demorarse de 6 a 9 horas. Luego hay inversión de la onda T y normalización del segmento ST después de varios días. Y una pérdida de la onda R. Miren que ahí antes había R y ya después no vemos si la R se va como disminuyendo de tamaño 12 horas después del infarto. Entonces, aquí está el mejor ejemplo. Acuérdense, ustedes cuando estén en el rural les va a pasar mucho, pero si se acuerdan de esta diapositiva, no les va a pasar tanto. El supra del nivel del ST para que sea un infarto debe ser convejo. O sea, convejo. Cóncavo sería así. Convejo es así. Parece que fuera una silla que estuviera ahí colocadita. Entonces, en los primeros minutos ese supra del nivel. Luego empieza a aparecer la onda Q. Y en las siguientes horas empieza a aparecer la onda T. Al primer día ya hay una Q definitiva, ya no se ve el supra del nivel, la onda T está más marcada y a la semana solamente quedó esa onda Q. Solo tengo una duda. Ajá. Es en general, pero también porque esa onda ahí es que
A ver, me causa un conflicto cuando el R como tal pequeño. ¿Sí? Eso es por alguna patología en sí, Isquemia. por isquemia, pero siempre. Generalmente. Por eso cuando ustedes están revisando un electro, si no tienen el contexto del paciente, que es lo que les va a pasar cuando revisemos electros en las rondas en los pisos, yo llego y les muestro y les pregunto cómo ven la onda R en el electrocardiograma. Si ustedes ven que tienen una buena progresión, a pesar de que no sabemos cuál fue el motivo por el que le pidieron el electrocardiograma, ustedes me pueden decir que este paciente puede tener una cardiomiopatía de tipo isquémico porque la onda R no progresa. Entonces, ¿qué sugeriría uno? Una troponina, un ecocardiograma o un cateterismo para ver si es que tiene algún tapado. Porque yo he visto que en algunas derivaciones se ve así, pero obviamente ni nota. Ajá. Pero en otras derivaciones la R sí se, pues como la electricidad se ve como bien. Pero acuérdense que estamos hablando de las derivaciones precordiales. Sí. Uno no toma en consideración para ese tipo de fenómeno las otras derivaciones, desde B1 hasta B6. Solamente las precordiales. Sí, es como un algoritmo. O sea, si pasan las precordiales es porque generalmente ese paciente tiene una cardiomiopatía de tipo isquémico. Entonces, localización de las lesiones. Aquí viene la mnemotecnia que de pronto ustedes algunos la han escuchado alguna vez. Sal, que apenas cuando uno le da un infarto no está sal. Entonces, y 23 de febrero todos al suelo, es la cara inferior del corazón. Entonces, sal, la derivación B1 y B2, es la cara septal. ¿Quién influye en la cara septal? La descendente anterior. Es importante saber que cuando hay un infarto, si es en determinada derivación, sin que ustedes tengan todavía el cateterismo, ustedes ya pueden ir acordándose de que es la descendente anterior la que influye en ese par de derivaciones. Luego viene la anterior, que es B3 y B4, está influida por la descendente anterior también. Entonces, si el paciente tiene un infarto anteroseptal, decimos que tiene un infarto que está comprometiendo la descendente anterior como tal. O sea que, ¿dónde van a colocar el stent? En la descendente anterior. No. Corre. Luego viene L, que es B5 y B6, 1 y ABL. Entonces, aquí hay compromisos porque es una cara bastante extensa, no tan extensa como la cara inferior, pero está la circunfleja izquierda, las diagonales, las obtusas, las marginales y la descendente posterior. 1, ABL, B5 y B6. Cuando hay compromiso de B5 y B6, hablamos de lateral baja, y cuando hablamos de 1, ABL, B5 y B6, hablamos de lateral alta. Y aquí el mayor compromiso es el de la circunfleja izquierda. Y la cara inferior es 2-3 ABF, por eso la mnemotecnia 23 de febrero todos al suelo. Es la coronaria derecha, que es la más extensa de todas, y también puede haber compromiso en la descendente posterior. Entonces, este es el electrocardiograma que ahora sacan en todas partes. Ya a ustedes no les van a entregar una tirita que solamente tiene un trazo que toma uno como 5 metros de electrocardiograma para poder ver todas las derivaciones. Ahora todas aparecen en un solo trazo. El trazo más o menos va a ser así de largo cuando se los entreguen. Y aquí ustedes llegan y ven que tengo el color gris en ABR. El gris en ABR es el gris de la cola del ratón. ¿Para qué le sirve a un ratón la cola? Solamente para que caiga en la trama. De resto no le sirve para nada más. ABR, para lo único que sirve es para que sepamos que el electrocardiograma está bien tomado o mal tomado. Ahí en ese caso, ¿está bien tomado o está mal tomado? Bien tomado. Está bien. La P, la T, el complejo QRS, todo está completamente negativo. ¿Qué eje tiene ese electrocardiograma? Anormal. ¿En qué derivaciones lo viene? En 1 y la BF, y el complejo QRS es de predominio positivo en ambos. Bien. Sí. ¿Tiene ritmo sinusal o no? Pero ahí sí se puede ver. Sí, tiene ritmo sinusal, tiene onda pendiente de cada complejo QRS. Y inclusive en las derivaciones precordiales alcanzamos a ver la onda Q después de la onda T. De resto, ¿cómo está el intervalo PR? PR.
están normales, ¿no es cierto? No mide más de 5 ni menos de 3. ¿Y cómo está el intervalo QT? No mide más de 11 cuadritos. Esas son las cosas que nos interesa saber en un electrocardiograma. Bien, entonces, las caras del corazón en el electrocardiograma las dejamos marcadas tal cual como las van a ver, simplemente apréndanselas así. Entonces, inferior, 2, 3 y ABF, esa es la cara inferior. En 2, 3 y ABF, ustedes ven la gran mayoría de todas las patologías. Si tiene crecimiento de aurículas, el cara inferior. Si tiene crecimiento, si tiene fibrilación, flúter auricular, lo ven mucho mejor en cara inferior. Casi todas las patologías se ven mejor en cara inferior. Luego viene la cara septal. ¿Cuál es la cara septal? B1 y B2, exactamente. Entonces aparecen los colores en B1 y B2. Miren ahí cómo se está presentando la progresión de la onda R. Aquí aparece un QS, aquí aparece ya R, ¿ya? Y se va poniendo más grande, más grande, más grande, hasta que se queda en un tamaño mucho más pequeño. O sea que este paciente no tiene antecedentes ni características de tener una cardiomiopatía isquémica. La cara anterior, B3 y B4, que las tenemos ahí, y la cara lateral baja, que sería B5, B6, y la lateral alta, 1 y AB, exactamente. Y ahí ya tenemos entonces todos los colores correspondientes a cada una de las derivaciones que tiene nuestro electrocardiograma. Esa diapositiva es al fondo del pantalla. Profe, es que yo... A ver, la tengo publicada en mi página y nunca le han dado un like, por lo menos No, tú ¿cuál es su Facebook. página, profe? ¿Cuál es? Se me Yo- promociona hecho esa página. Estaba publicando de todo, porque esto Sí. es nuevo, porque yo le he dado a todo lo que, y todo, no, ha publicado de todo menos eso. Ah, ¿cuál es la dos página? páginas. Y ese es el alto. Una, Sapiens MD. Ese es el alto. Y ¿Cómo la es? otra, electrocardiograma. ¿Cómo? ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Haga publicidad porque no Sí, podemos pero saber. ¿Cómo uno va a saber? Mira mi número de seguidores y me dice si necesito más publicidad. Perdón, doctor. Profe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, la verdad. Ya no, la verdad, porque ya me la mandaba verdad, la coloqué en azul, le iba a poner el nombre, pero me dijeron que tenía que cambiar el logo de Sapiens, y entonces yo dije no. ¿Cómo yo se llama, quiero que profe? no siga haciendo el logo. Entonces me tocó volverlo a cerrar y no generar facturación porque no deja, tiene que ser la foto de la persona. Y para mí la página es el logo, porque ese logo lo creamos en la época en que inició el COVID. Es demasiado sentimental para mí. Profe, ¿cómo se llama? Sapiens MD. Listo, 252.000. Perdón, ¿no? Con permiso, de razón, una más, una menos, no me importa. Qué humildad. No, profe, ahora me regala una foto. Y la otra es electrocardiodiagnóstico. Ahí solamente vienen cosas de electrocardiografía. Es más, algunas preguntas del examen están ahí. Que leemos la que estás diciendo. ¿Cómo es? ¿Electro qué? Electrocardiodiagnóstico, ahí sí tengo poquitos. Porque a la gente no le gusta electro. ¿Qué es un corazón? Ajá. No, es que poquitos, 19.000. Y eso me parece poquito. Sí. Pues claro, manejando la humildad. A mí me encanta ver páginas que estén así de limpias que visualmente sean así Yo llamativas ni y sabía que atractivas. existían esas páginas. Bueno, sigamos. ¿Qué ves? Profe, ¿y el personal cuál es el país? ¿Ah? El personal. Pero está aquí. Claro, profe. Yo no sumo nada fuera de contexto. Dame a close. Estamos en un país 100% violento. Si usted sube pendejadas de lo que hace, de lo que tiene, usted se vuelve objetivo de los ladrones. Entonces es mejor mantener un bajo perfil. Bien. Entonces, en el infarto agudo con elevación del ST, si ustedes miran la característica, aquí hay un infradesnivel del ST bastante marcado, es una imagen en espejo de la derivación 2 que tiene un supradesnivel del ST, pero que como les digo es convejo, no es cóncavo, parece una silla.
Llamas del infierno para acordarnos de que en la elevación del segmento ST en el punto J en al menos 2 derivaciones contiguas. Llamas del infierno para decir que el segmento ST elevado más de 2 milímetros en hombres o más de 1.5 milímetros en mujeres en las derivaciones B2 y B3. Y finalmente, llamas del infierno para acordarnos que puede haber también una elevación del ST mayor de 1 milímetro en otras derivaciones precordiales continuas. Siempre tenemos que estar mirando la línea isobifásica para poder llegar y dejar claro cómo está la situación de este paciente. Entonces aquí tenemos un ejemplo típico de un infarto agudo con elevación del ST. Díganme dónde está el infarto. Oh, profe, pero es que eso es. Ahí está Primera B1. pregunta, ¿está bien tomado o está mal tomado? Está bien tomado. A ver, Está bien negativo. tomado. En B2. ¿En dónde está el supranivel del ST? Está en B1, B2, B1, B2 y B3. B3. Está en la cara septal, en la cara B4. septales. B4, ¿en alguna otra parte? Exacto, entonces tiene un infarto IAM con elevación del ST en La cara septal, anteroseptal. anteroseptal. Entonces, ¿qué arteria está comprometida? La descendente, exactamente. Entonces uno le hace esa insinuación a los de hemodinamia, les dice tiene un infarto en cara anteroseptal, yo creo que tiene un compromiso de la descendente. Entonces cuando ellos hacen el cateterismo lo confirman o lo desvirtúan. Y nos van a informar si estaba muy tapada, 75%, 90%, 100%, si le colocaron un catéter o si tiene una enfermedad de 2-3 vasos y es imposible colocarle estenes, y entonces lo tienen que llevar a cirugía de revascularización miocárdica, que ya es más complejo. Bien, entonces, infarto con elevación del ST. Tiene 6 horas de emisión del dolor. ¿Qué le pedimos? Troponina. Hay que Troponina. trombolizar. Y lo más seguro es que con esa, inclusive teniendo ese supradnivel del ST, uno ni para qué pedir una troponina, pero por protocolo hay que pedirlo. ¿Qué más le tengo que pedir? Cuando una persona se infarta, ustedes tienen que empezar a saberse unas clasificaciones. No son inherentes al curso de electrocardiografía, son más de medicina interna, pero se las traigo a colación. Creo que las nombramos ese día en la rotación. ¿Cuáles eran? No, esa rotación fue un fracaso. Pero vinieron felices. Seguro que lo traba. Primero, la clasificación de Kilip, con K, Kilip. La clasificación de Kilip nos dice la mortalidad que va a tener en menos de un mes ese paciente. Hay Kilip del 1 al 4. Entonces, Kilip 1 significa que el paciente no tiene signos de insuficiencia cardíaca. Kilip 2, el paciente está haciendo insuficiencia cardíaca, puede tener ritmo de galope, puede tener estertores. Kilip 3, el paciente está haciendo edema pulmonar. Y Kilip 4 tiene un shock cardiogénico. Ese es el Kilip. Entonces, uno necesita saber el Kilip para saber qué mortalidad puede tener ese paciente en un lapso de menos de un mes. Luego viene el Grace Score. El Grace Score, para poder hacerlo, necesitamos saber la edad del paciente, el reporte de la troponina y otros datos como la tensión arterial, si hubo o no hubo paro cardíaco, pero eso lo van a ver después. Está también la clasificación del tipo de infarto. Entonces, ustedes saben que hay infarto tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4A, 4B y infarto 5. El tipo 1 es el que se produce porque hay una ruptura de la placa de aterosclerosis. El tipo 2 es un desbalance en intercambio de oxígeno. El tipo 3 es en que el paciente se muere y se puede reanimar de pronto. Y el tipo 4, A y B, tiene que ver con el cateterismo como tal, que haya fallos. Y el tipo 5, ¿cuál era? Cuando hay cirugía de revascularización miocárdica. La otra clasificación que se le hace a este tipo de pacientes, porque cuando ustedes están en una ronda con el internista le va a decir, hábleme del infarto, pero deme nombres y apellidos. Entonces ustedes comienzan, tiene un infarto con elevación del ST, Kilip 1, Grace Score 174, escala Hert tanto, NIHA, que es la otra clasificación que nos falta. Entonces, NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3, NIHA 4. Acuérdense que con NIHA 4 el paciente medio alza un brazo y ya tiene angina, está con disnea. ¿Y cuál otro nos queda faltando en las clasificaciones?
¿Esa fue la que Ah, Stevenson. No. STEMI y no STEMI. La de Stevenson es para insuficiencia cardíaca. Entonces, en la insuficiencia cardíaca ustedes tienen que tener las dos clasificaciones. Stevenson, según los síntomas, si no tienen el ecocardiograma. Y la clasificación según la fracción de eyección cuando tienen el ecocardiograma. ¿No? Bien. ¿Aquí qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Han tomado o no han tomado? Hay infradividend. Exactamente. Eso era lo que quería que te dieras cuenta, solamente mirándolo. Hay un infra del nivel del ST. O sea que este paciente tiene un IAM sin elevación del ST. ¿Le hago trombolisis? No. No. Pero le tengo que hacer troponina, darle la carga antiisquémica, pedirle el ecocardiograma y después llevarlo a cateterismo cardíaco de todas formas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué eje tiene? Normal. En uno está positivo, en la BF está positivo. La frecuencia cardíaca, 5, 10, 15, 18. 1500 dividido 18. 80, Listo, bien, 83. ¿Cómo están los intervalos PR? Están constantes, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿no les llama la atención algo? Miren la onda P en 2, la onda P en 3 y la onda P en ABF. Está más alta. picuda. O sea, ¿qué puede tener? Una dilatación de la aurícula derecha. Cuando está mellada es izquierda. Bien. ¿Y el intervalo QT cómo está? Mide 1, 6 y 5, 11. Está en el límite. Mide 0.44. O sea que no hay chance de que este paciente en este momento nos vaya a estar en taquicardia ventricular. Pero podría ocurrir. Por eso tiene uno que estar pendiente del intervalo QT. Y ya después, lo único que nos queda por mirar es si hay supra o infradiel. ¿Ah? Usted ve muchas cosas en ese electro. Pero si tuviese el infradiel desde que está. Y ya. Lo que pasa es que ustedes tienen es que normalizar ver el frejín bebé. Cuando ustedes leen el frejín bebé y lo vuelven una rutina, ya saben que no se les escapa pendejaditas que pueden ser importantes. Entonces, ¿de dónde tiene el infradiel? B3, B4. ¿Qué derivación es esa? Anterior. B5 y B6. Y lateral baja. 1 y ABL. Lateral alta. O sea que tiene una IAN sin elevación del ST. Antero-lateral alto y bajo. ¿Listo? Entonces hacen todo lo que dijimos que tenían que hacer. Pero entonces recordemos. ¿Cuál es la carga antiisquémica? ASA, ¿cuánto de ASA? 300 miligramos, una tableta de 100 miligramos, 3 tabletas. Clopidogrel, De Kini. muy bien, de 75 miligramos, 4 tabletas para 300 miligramos. ¿Qué más le damos? Enoxaparina, Enoxaparina, sí. 1 miligramo por Miligramo kilo. por kilo. ¿Qué más? Oxígeno. Sí. Morfina si tiene dolor. Hasta hace 4 años nos decían que la morfina estaba proscrita en los infartos de cara inferior. Ya se demostró que no genera ningún problema. Le pueden poner morfina a cualquier infarto y no va a haber extensión a la pared posterior del corazón, que era lo que se pensaba antes. Y de calor. Atorvastatina, ¿cuánto la vamos a iniciar? 80. ¿Qué más? Y con su pantalón Hay que darle gástrico. protector gástrico porque le estamos metiendo 2 antiagregantes y un anticoagulante. ¿Y qué más? Espinolactona si tiene insuficiencia cardíaca, pero ya tendrías que esperar que ver la fracción de eyección. Bueno, pero ¿con qué antihipertensivo lo podrían manejar que le puede ir mucho mejor porque disminuye el consumo de oxígeno? Para disminuir la frecuencia cardíaca. No, un beta bloqueador. Pues un beta bloqueador. Dijo primero un YECA y ahora Pues sí, o sea, pero pues, antihipertensivo como tal no es. Es un beta bloqueador. Ya, apenas. Entonces, recordatorio, el de Pairnos. Si el ST está triste, infarto agudo al miocardio. Si el ST sonríe, tiene pericarditis. Normalmente, lo que remiten, cuando remiten, es esto. Que me dicen, no, es que tiene un infarto
con elevación del ST, pero es cóncavo. Entonces debe ser una pericarditis. Así ¿Qué hay que se hacer? Auscultarlo y buscar que haga frote. Tóquense en el cabello. Lo mismo que escuchan cuando se tocan y se rozan el cabello, es como se escucha el frote pulmonar. Si está triste, si ustedes llegan y pintan la carita ahí con un lápiz para que no dañen el electrocardiograma, le ponen los ojitos y se ve triste, entonces ustedes saben que sí, definitivamente está infartado. Ya me vi haciendo las caritas. Sí, y definitivamente es extremadamente útil. ¿Listo? Nos vemos entonces la próxima.